Buenas tardes. Otra vez quiero compartir con ustedes un pequeño devocional. El tema de esta tarde es el llamado de Dios a tener un corazón misionero y sus implicaciones en la misión. Si más cerca vivimos de Dios, más cerca estaremos de su corazón. Si más cerca estamos del corazón de Dios, más cerca estaremos de conocer y saber sus deseos. Si conocemos y sabemos los deseos de Dios, entonces vamos a querer agradarle. Y si queremos agradarle, haremos su voluntad. Y si hacemos su voluntad, cumpliremos la gran comisión, obedeceremos sus grandes mandamientos y actuaremos porque tendremos su gran compasión. En cuanto a lo primero, la gran comisión, el pasaje que más usamos es el de Mateo 28, 18 al 20, conocido por todos ustedes, donde Jesús hace énfasis en decir que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha enseñado y la promesa de que Él estará. ¿Cuáles son las implicaciones de la gran comisión basada en este texto? Sabiendo que hay otros como por ejemplo Marcos 16:15, Lucas 24, Juan 20 y Hechos capítulo 1. El capítulo 28 de Mateo aquí está en un contexto de adoración y adoración habla de someternos, sujetarnos, reverenciar. En este caso, los discípulos reverencian a Jesús, ponen debajo de su voluntad en una actitud de obediencia en el versículo 17. Y en el versículo 18 Jesús dice que Él tiene todo el poder, o sea, la gran comisión está empoderada en Jesús y el Espíritu, según haya Hechos 1:8. Es hacer discípulos de Cristo, no de una iglesia u organización ni de individuos. Es enseñar lo que Jesús enseñó, no doctrinas ni reglas de hombres en el contexto judío de los fariseos, y la promesa de la presencia de Jesús, aquellos que cumplen la gran comisión. Esas son las implicaciones de la gran comisión. Ahora, los grandes mandamientos, número 2. A la pregunta ahí de un joven a Jesús acerca de cuáles eran los mandamientos, y Jesús resume toda la ley, todo el Antiguo Testamento lo resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer gran mandamiento, y el segundo es semejante a amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cuáles son las implicaciones de los grandes mandamientos? Uno, que Dios tiene el primer lugar de la vida del individuo. Jesús es el amor, en este caso, de mi vida, de tu vida. Tercero, amor al prójimo o al próximo como si fuera yo mismo. Y si amo a Dios, me amo a mí mismo y al prójimo, entonces llevaré el bien de Dios al prójimo o al próximo, llevándole las buenas nuevas del Evangelio. Y ahora la grande compasión. Y en Marcos capítulo 6, 32 al 34, Jesús dice que se había ido con sus discípulos solos en una barca. La gente le siguió porque sabían quién era él y se juntaron cerca de Jesús. Y salió Jesús, dice el versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y no empezó a hacer milagros, no les dio de comer, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La grande compasión, como dijo Bob Pierce, el fundador de Visión Mundial y la Bolsa del Samaritano, él oraba diciendo que se quebrante mi corazón con las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. Es decir, para saber cuán misionero es mi corazón, tu corazón, debemos ver cuánta compasión tenemos por los que están sin Cristo. Cuánto anhelo
tenemos por compartir el Evangelio con ellos. Y en cuanto a reflexión y aplicación, todo lo anterior no es nuevo, lo sabemos. Sabemos de la gran comisión, sabemos los grandes mandamientos, sabemos de la gran compasión de Dios por el hombre perdido. ¿Y cómo es posible que vivamos en un mundo que hoy tiene más compasión por los animales y la naturaleza, estos grandes movimientos pro naturaleza, pro defensa de los animales? Ahora, si tú y yo vemos las Escrituras, ¿qué esperamos para involucrarnos? ¿Qué esperas para involucrarte? Para pensar y hacer, alguien escribió el mejor y más elevado uso que le puede dar cualquier persona a su vida consiste en hacer justo lo que Dios la lleva a hacer a los lugares a los que la dirige a hacerlo. Las naciones, ahí en Mateo 28, se refiere a grupos étnicos. Aquí en nuestro contexto, tal vez en tu contexto donde tú estás, los tienes ahí a la mano, están ahí al lado, a un paso tuyo. Somos llamados a ser discípulos entre todos los grupos humanos, entre todos los grupos étnicos, a enseñarles a creer y obedecer a Jesús. Si amas a Dios, entonces amarás a quien Dios ama, es decir, al que está sin Cristo, sin esperanza, sin fe, sin salvación, que necesita el mensaje. ¿Y de qué les vas a hablar? De la gran comisión que has recibido, de los grandes mandamientos de Dios, y le vas a hablar de su gran compasión que Dios tiene por él, por ella, para que sea salvo. Nos vemos la otra semana.